Llevo, llevo 47 Hola. años, ya voy a hacer dando clases. Todavía no me he caído ninguna vez. He oído con muchos cables y alturas en la sala. No paro quieto. Si ustedes ven que me voy a caer, no se va a caer. Bueno, a veces recordar que yo voy a hacer estar aquí en San Francisco con ustedes. La ciudad es bonita, pero no la he visto completa. Para ser que me entiendo, como ven, una clave importante de lo que es avanzar en la discapacidad. Tiene la clave de los valores. Ahora sí. Que tiene valores, ¿no? Que tiene valores de no discriminación de las personas diferentes, de compromiso con quien tiene dificultades especiales, para tener autonomía, para poder aprender, para poder comunicarse, tener valores de identificación, de empatía y de apoyo hacia las personas que tienen estas limitaciones. Es el tema clave que produce cambios culturales. El cambio cultural es lo que necesita para avanzar el mundo de la discapacidad hacia lo que es la inclusión. Yo estuve en Argentina ya hace muchos años, pero recuerdo en el 94, 95, en González Catán, en la banda de Buenos Aires, hablar ya de inclusión educativa a profesores, inspectores y una escuela de allí, una zona un poco deprimida, ¿no?, de Buenos Aires. Ya hablábamos de temas que tienen que ver con esto, que lógicamente hemos avanzado mucho en entenderlo, en saber cómo producirlo. Entonces, a veces cuando llevas tantos años trabajando, hay gente que se desespera por ver la lentitud de los cambios y de los avances hacia la inclusión social. Se desespera con razón, porque si eres mamá o papá, o hermano o hermano, o profesional trabajando, voluntario, o profesional dedicado en organización, ves que los avances son tan lentos que la desesperación a veces es lógica, ¿no? Entonces, eso debe cambiar. Hemos probado muchas cosas, hemos creído, hace años creíamos sobre todo que era con las prácticas profesionales las que producían procesos de cambio, y sí que lo producen. Pero la clave del proceso de cambio es cambiar los valores culturales de grupos de población que inicia acciones diferentes que acaban contagiando a toda la sociedad. Estas son palabras del mayor experto, mías, pero basadas en el mayor experto en los cambios culturales, que era un galés del Reino Unido llamado Raymond Williams. Él no hablaba de discapacidad, hablaba de cómo habíamos pasado de la sociedad, digamos, preindustrial a la industrial y a la postindustrial, y analizaba todo. Decía, bueno, los cambios no se producen por lo que tradicionalmente se ha dicho, que si lucha de clases, sino, no, son cambios culturales, y los culturales basados en valores, valores que grupos de ciudadanos, el grupo esportivo es un grupo de ciudadanos, comparten y transforman modos de trabajo que acaban ampliándose hacia el resto de la población. Bien, eso es lo que va a producir avances en la inclusión, en la medida en que compartamos valores diferentes, valores que se refieren a quién es la persona con discapacidad, qué derechos tiene, qué puedes hacer, qué recursos debo dedicar, no discriminación, inclusión, igualdad ante la ley, recursos especiales, política pública distinta. Eso es lo que produce los cambios. Entonces sois afortunados en San Francisco con actuaciones como este grupo de personas, que cuantos más vayan siendo, más posibilidades van a tener de encontrar éxito en lo que son cambios que avancen hacia la inclusión, que es hacia la igualdad como ciudadano, independientemente de la gravedad de la discapacidad. Entonces, bueno, eso, agradezco estar aquí por ese motivo, ¿no? Y me uno a la felicitación a todas las coordinadoras que han trabajado, a Verónica, que me persiguió representando al grupo en todo momento, una persecución cariñosa. Y entonces, bueno, voy a comentar un poco lo que me pidieron. Un poco lo que he hecho es una síntesis de conceptos de cómo entendemos la discapacidad, qué claves hay hoy en ella,
y qué se deriva de ello. Y luego ya con preguntas y comentarios pues podremos ir matizando aspectos que no queden claros quizá ahora. En primer lugar, yo quería hablar de eso, ¿eh? Las personas con discapacidad afrontan situaciones históricas de siempre y actuales en los cuales lo que hay son prejuicios que generan ideas estereotipadas sobre su competencia laboral, sobre su competencia para el aprendizaje, sobre su sexualidad, sobre cualquier aspecto de su vida. Hay prejuicios negativos normalmente, calificaciones sesgadas respecto a lo que la persona con discapacidad puede o no puede hacer. A veces lo que hay son gente que favorablemente lo ve o familias que favorablemente lo apoya y lo ayuda, pero muchas veces los prejuicios son negativos y estereotipan imágenes un poquito que no ayudan a la población a avanzar y a tener una vida mejor, ¿no? Por eso se habla de estereotipo y de estigma. Esto pasa a toda la población con discapacidad, ha sido muy evidente en el mundo de la salud mental, pero también es en el mundo de la discapacidad grave de cualquier tipo. Y eso se ha estudiado mucho, no es un tema casual, no es que ocurra en San Francisco o en Buenos Aires o en España o en cualquier otro país. En todos los sitios se produce una serie de actitudes que generan prejuicios, estigmas y modos estereotipados de ver a las personas, ¿no? Sobre todo como incompetentes para algo, ¿no? O como incapaces. Hasta las palabras que utilizábamos eran incapaz, minusválido, handicap en inglés, o sea, siempre eran definiciones o descripciones de las dificultades de la persona, como si eso explicara el resto de la persona, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos, porque los que estamos aquí seguro que compartimos, o por motivos familiares o por motivos profesionales en más casos, la dedicación a esta población, ¿no? Entonces, esto nos ha tocado vivirlo a todos, te toca vivirlo si eres familiar durante toda la vida, ver dificultades a veces para que tu hijo o tu hija sea aceptado en determinados lugares, ¿no? Normales del funcionamiento de la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, a esto se le utiliza una palabra, esa palabra que suena un poco fuerte en castellano, es una traducción del inglés, se llama avaricia cognitiva, lo llamaba la mejor investigadora de las actitudes sociales, de estas calificaciones sesgadas, desfavorables, muchas veces esos estereotipos negativos. Esta investigadora norteamericana es una de las psicólogas más cognitivos sociales más potentes a nivel internacional, de las más reconocidas, con mucha publicación y mucha investigación detrás. Ella ha estudiado muy bien el por qué se producen esas actitudes, ¿no? Entonces, bueno, las actitudes es porque ella llama avaricia cognitiva, lo que sería más correcto es atajo cognitivo, es decir, que las personas generamos juicios sobre los demás sin pensar mucho. En milésimas de segundo tú haces un juicio sobre las personas con las que te cruzas, ¿no? Y si esa persona, como aquí, es de raza negra, que no hay nadie, a lo mejor generas un prejuicio racista. No lo haces con intención. Bueno, ella dice que está basado en dos cosas. Una, en que ese juicio suele ser apresurado y poco pensado, y a veces el prejuicio que tú puedas tener en la cabeza, en la forma de pensar sobre los demás. O sea que también existe un poquito el prejuicio en cuanto a tu pensamiento. Pero ella dice, bueno, el atajo cognitivo es que necesitamos juicios rápidos cuando interaccionamos con otros, y cuando ves a alguien con discapacidad te haces un juicio rápido que consideras que no tiene, que no es con el que tienes que hablar, sino con el que va con él, que de alguna forma la persona no va a ser capaz de tener un empleo en la comunidad de San Francisco, o la escuela va a ser muy difícil que la atienda. Esos son prejuicios todos. Son prejuicios generados por falta de pensar muchas veces razonablemente y de conocer a la persona, ¿no? Bueno, empiezo con esto porque esto está detrás de la discapacidad. Si hablamos de ella es cuando la convención que ha citado antes, el que representaba al club deportivo, el profesor que representaba al club deportivo Belgrano, la Convención de Naciones Unidas empieza así, en 2006, empieza población discriminada, no reconocida su igualdad ante la ley, habitualmente alejada de los beneficios sociales. Bueno, eso es la discapacidad. Por eso estamos ahí, por eso trabajamos en ella, muchos de los que estamos aquí, por eso queremos contribuir a la mejora, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir a los conceptos
clásicos y evolución de los mismos hasta el momento actual, ¿no?, de discapacidad. Ahí tienen primero lo que sería la clasificación primera que se hizo. El mundo de la discapacidad era un mundo... El conocimiento de la discapacidad venía de una cultura que tenían grupos de discapacidad. Por un lado estaban las personas con sordera o con ceguera, que eran grupos distintos porque había más sensibilidad social hacia esos colectivos, o fue más inicial que hacia otros grupos, ¿no? Primero fueron los que llamaron la atención de otras personas, familiares y otros. Entonces había una cultura dentro de cada grupo. Luego la discapacidad física, sobre todo después de las guerras, tuvo un momento importante después de la Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos. Quedó tanta gente con discapacidades físicas que hubo una preocupación y un impulso enorme hacia el avance en los reconocimientos de los derechos y de las ayudas que necesitaban. Y progresivamente la discapacidad intelectual y las llamadas discapacidades del desarrollo, autismo, parálisis cerebral, etcétera, el 40% que no sabemos la etiología. Entonces eso ha ido evolucionando, y llegó un momento en que la Organización Mundial de la Salud planteó: todo esto tiene cosas en común y tiene que tener un lenguaje común para podernos entender, porque las dificultades son similares, son distintas en cada persona, y a veces cada grupo tiene unas características diferentes, pero hay elementos comunes para cómo estudiar o conocer o planificar la política pública y las ayudas. Y entonces empezó a plantear este esquema. Esto es del año 1980, ¿eh? Ha llovido y ha escampado, decimos en mi tierra a veces, ¿verdad? Pero todavía lo pueden ver en libros de medicina y en libros de otras disciplinas, como las que tenemos aquí, como si fuera la manera. Y cuidado, que hay muchas prácticas profesionales que obedecen a este esquema. Este esquema fue un avance en el año 80 porque juntaba esas culturas de los sordos, los ciegos, la discapacidad física, la intelectual, diciendo: oiga usted, hay un lenguaje común y hay que hablar. Y decía, era un enfoque muy médico, muy biomédico, en el cual se decía: ante una enfermedad o trastorno de la persona se producen deficiencias que pueden llevar a discapacidades, que pueden llevar a lo que se llama minusvalía o hándicap en inglés. Se tradujo en español con ese mal término, ¿no? Esto era un avance en su momento. ¿Por qué era un avance? Para que veamos un poco las cosas. Porque decía: quien tiene problemas o limitaciones tiene una desventaja social, se decía. Y eso era importante, porque era decir, los poderes públicos y ciudadanos tienen desventaja social, deberán dedicar más recursos para que esas personas reduzcan o eliminen esa desventaja en la medida que sea factible. Esa es la conclusión clave. Eso era un avance importante. Y decía: toda la discapacidad puede generar una importante desventaja social, porque no puedes moverte con independencia y necesitas apoyos a la movilidad, porque no puedes comunicarte apropiadamente y necesitas acompañantes o asistente personal de ayuda, digamos, o porque para el aprendizaje necesitas maestros, maestras y otros profesionales especializados que pueden ayudar dentro del entorno ordinario, si es posible, a los aprendizajes. Entonces, la desventaja social fue el gran concepto que se introdujo, aunque se llamó mal, llamado minusvalía, porque llamar minusválidos a la población de entrada es como, digamos, que si ves mal, que te llamen gafotas, si tienes los pies grandes, que te insulten, no te insulten, que te identifiquen por el defecto, por el peso, por lo que sea. Eso es feo, ¿no? Y eso es lo que hacíamos con minusvalías. Claro, como tienen una limitación física o intelectual de otro tipo, son minusválidos. O sea, era ya considerarles no iguales. Ya no estaban esos valores que hemos dicho al principio. Ahí de entrada ya son minusválidos. O sea que de entrada, si ya los prejuicios y los estereotipos pueden ser negativos por la falta de información, cuando le llamas minusválido ya has acentuado el que vale menos y que a lo mejor no merece la pena dedicar recursos para que pueda avanzar, porque es más difícil, ¿no? Estas son cosas que han pasado, estas son cosas que no le han pasado. Entonces, bueno, fue un avance hablar de desventaja social y generar un lenguaje común, de llamar a unas cosas deficiencias y luego saber que van relacionadas con que te limita para la vida cotidiana y con que luego eso tiene un problema social, ¿no? Y esto tenía este modelo teórico tan antiguo ya, pero repito, lo veréis todavía en muchos sitios, este es del que se derivó un poco y sustanció, fundamentó
que si los problemas son deficiencias que llevan a esto, hay que rehabilitar, entre comillas, las deficiencias, ¿no? Ese modelo de rehabilitar las deficiencias, seguro que muchos de los que estamos aquí le tenemos en la cabeza, porque ha sido el modelo predominante, pero que es el modelo menos útil en el momento actual. No es inútil, pero es insuficiente normalmente. Entonces, de aquí se derivaban prácticas que es, si la persona tiene deficiencias que le originan discapacidad y minusvalía, hay que rehabilitar las deficiencias todo lo que podamos. Y ahí hemos trabajado psicólogos, terapeutas ocupacionales, profesores de la educación, fonoaudiólogos, médicos, todos los que queráis, ¿no? Y no es que se hayan hecho mal las cosas, pero no era la manera que entendemos hoy. Esto se derivaba, año 80, modo de entender a la persona con discapacidad. Gran avance en el año 80, pero ya en el año 2001, la clasificación internacional del funcionamiento, discapacidad y salud habló de otro lenguaje, también común. Luego lo vuelvo a poner otra vez, pero habló de un lenguaje mucho más complejo. Si se dan cuenta, aquí era muy mecánico. Una enfermedad te lleva a una deficiencia, eso te lleva a una discapacidad, eso te lleva a una minusvalía. Y aquí estamos viendo una relación muy compleja de relaciones. Estamos diciendo, hay que estudiar las funciones y estructuras corporales que efectivamente pueden tener deficiencias y hay que conocerlas. Entonces la parte más médica, eso hay que estudiar luego las actividades que hace la persona y qué limitaciones tiene, la parte más funcional, y hay que estudiar la participación social y las restricciones que tiene. Es un lenguaje muy distinto a deficiencia, discapacidad y minusvalía, es decir, sí, las limitaciones hay que conocerlas, pero para saber cómo impactan aquí y qué restricciones hay aquí. Pero luego todo esto, sobre todo se introdujo esto que ven aquí, que factores contextuales, ambientales y personales pueden generar más deficiencia y más problemas en lo demás. Un ejemplo. Antiguamente se atendía a las personas con discapacidad en los psiquiátricos. O sea, como no se entendía cómo se comportaban, pues se les llevaba a lugares especiales, alejados de las comunidades, alejados del medio familiar, ambientes, entre comillas, terapéuticos, se creía, pero eran tipo hospitalario, con poca dedicación personal, como tienen más los sistemas educativos o sociales, más frialdad médica en la forma de entenderlo. Esos ambientes contextuales, alejados de la familia, de la persona y de su contexto natural, han generado muchas más deficiencias de las que hayan podido ayudar a la persona. En la medida en que le alejas de los contactos familiares, de su entorno natural y de las relaciones laborales o educativas en su momento, ese factor contextual va a estar influenciando negativamente a esos tres aspectos, hasta la propia deficiencia, ¿no? Hay ejemplos, vamos a ver, hay ejemplos en otros países, ¿no? En Grecia, es un país moderno, pero cuando hace 35 o 40 años, cuando empezó a incorporarse más a la Unión Europea, se descubrió que la gente con discapacidades muy graves estaban en una isla separada de Grecia, les enviaban ahí a las graves discapacidades, les llevaban a la isla, estaban juntos y desnudos a veces, en donde estaban todo tipo de problemas de salud mental, de discapacidad intelectual y de otro tipo, ¿no? ¿Qué ocurría? Que todo lo que hacía era incrementar deficiencias, eso sí, la sociedad no lo veía, o sea, no. Había familiares que lo veían y procuraban buscar la solución, pero otros se quedaban tranquilos pensando que eso era la única salida posible que había. Bueno, lo ambiental te puede determinar incremento de todo, ¿eh? Siempre el cortar la relación con la familia y el cortar la relación con el medio en el que naces y creces es negativo. Mírenlo ustedes en el envejecimiento, ¿eh? Todos tenéis o habéis tenido familiares muy mayores y en su envejecimiento, ¿cuál es la mejor solución que tenemos? Para cuando tú envejezcas, y si tienes Alzheimer, ¿qué es lo que buscarías? Buscarías estar con tu familia, ¿no? Nadie va a decir que no quiere estar con su pareja, con sus hijos, o cerca de ellos, o en el entorno al que pertenece, aunque vayas perdiendo el conocimiento a los demás, pero sabes que los demás sí que a ti te van a conocer y te van a poder ayudar, o al menos entender como parte de ese lugar, como que eres parte de esa comunidad, ¿no? Hay veces que no es posible, pero cuando tú sacas a una persona del medio natural y llevas a una residencia apartada
y pierde todos los contactos familiares y contextuales, va al declive, va al declive. O sea, estás ayudando a que la deficiencia, el envejecimiento, corra más deprisa, así de claro. Bueno, esto es frente a entender la discapacidad solo como un problema de las deficiencias de la persona, las discapacidades y las minusvalías. Aquí estaba diciendo la Organización Mundial de la Salud, oiga, hay cosas que intervienen, como es lo contextual, ambiental y personal. Cada persona también reacciona de manera distinta por sus recursos de apoyo, por sus aprendizajes, por su manera de entender la vida. Entonces hay que tener en cuenta que hay factores que influencian todo esto. Y en todo caso hay mucha más relación, luego lo vemos en nuestra transparencia, que la que se veía antes. Aquí no, aquí empieza a decirse por primera vez, aparece la palabra persona y ambiente. Ahora hablamos más de contexto, porque ambiente, esto es de 2001, de la Organización Mundial de la Salud, 21 años después, se dice el contexto, decían el ambiente, es importante. Hoy decimos el contexto, sobre todo en discapacidades intelectuales y del desarrollo, el contexto es la clave, la intervención contextual, el cambio comunitario, el cambio cultural que cambia las comunidades, el grupo esportivo, como valores compartidos que inician acciones, que producen cambios culturales. Por ahí es por donde estamos. Pero bueno, ya en este momento se dijo el ambiente y la persona. Se dijo no es solo un modelo biomédico, sino biomédico, es un modelo médico y social, se decía. La Organización Mundial de la Salud, ahí ya en los últimos años tenía muchos profesionales de la psicología incorporados y también de distintos países, porque en la primera propuesta del año 80 de habla hispana solo había un argentino, pero que llevaba 34 años viviendo en Norteamérica y ya no sé si se le había olvidado el Río de la Plata o Puerto Madryn, de donde fuera, ¿verdad? Quiero decir que no había nada de la cultura ni del idioma nuestro en la propia gestación. En este de 2001 ya sí hubo más gente de habla, españoles hubo y de países latinos más gente, y hubo más psicología, no solo medicina. Y hubo mucha reclamación de las organizaciones de discapacidad pidiendo un cambio, introducir la importancia del contexto y valorando otros aspectos distintos a lo que es que me mire solo la deficiencia y me trates de rehabilitarla. Fue digamos, empezaron a decir, oiga, no es un equipo que sabe lo que tiene que hacer conmigo, sino que soy yo quien opino lo que quiero que conmigo pueda suceder. O sea, tengo derechos, soy persona con discapacidad, pero no soy idiota. Puedo tener limitación intelectual, pero sigo sin ser idiota. Yo sé, tenéis que saber qué me gusta, mis prioridades, mis metas, mis objetivos, ¿no? Por ahí van los cambios. Pero bueno, visto de otra manera cómo han evolucionado los servicios y las cosas, ahí veis un poquito dicho con palabras lo que sería la evolución de los modos de atender. Con lo bien que me habían dejado el vaso, voy por la botella. Es que ahora me he puesto una flecha así. Esto es una forma de ver los grandes avances, dicho de manera muy sintetizada, ¿no? La primera atención que hemos dado a la discapacidad ha sido institucional siempre, ¿no? Y todavía lo vemos, más en unos colectivos que en otros. En las graves discapacidades todavía ves mucha institucional. Parálisis cerebral ves más institucional. Autismo ves más institucional. No he dicho todo, he dicho más presencia. Discapacidades grandes, problemas asociados importantes de comportamiento, discapacidad múltiple. Pero bueno, esto fue lo primero que hubo como sistema de atención. Lo mismo, cuando eso nace es positivo. Frente a ignorar, aislar o dejar aparte a las personas, se dijo, oiga, tienen que ir a centros especiales con profesionales especiales, con metodologías especiales, con instrumentación de apoyo o aparatos especiales. O sea, esa era una buena respuesta. Esta es la que se da por muchas organizaciones religiosas también en su momento, cuando las administraciones no hacían caso, ¿no? En España típicamente, por ejemplo, las órdenes de San Juan de Dios, las hermanas hospitalarias. Aquí en Latinoamérica, aquí tienen los Don Orione, pero no sé si están los Camilos también, como han estado en otros sitios. Estos son parte de la respuesta cuando no daba una respuesta a los gobiernos. Era una respuesta un poco por la caridad, que no es la de hoy es por los derechos. La caridad no es mala, pero es un tema de derechos de la persona y es una obligación de los gobiernos dar la respuesta. No es un tema de qué bueno soy, qué caritativo. Quien sea caritativo, pues estupendo, si eso le lleva a mover valores
de compromiso y cambio con la persona, correcto. Pero eso debe unir un enfoque de derechos, que lo haces porque quieres que disfrute de los mismos derechos tu hijo con discapacidad que tu hija que no la tiene o viceversa, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hubo fue enfoque basado en instituciones, para que vean que no, quiero poner solo el ejemplo de Argentina, en España todavía nos quedan de alguna de estas órdenes, de San Juan de Dios, por ejemplo, cerca de donde vivimos nosotros, todavía hay un antiguo psiquiátrico de mujeres y de hombres, había, con gran cantidad de población de salud mental y también con discapacidad. Y a veces es difícil eliminar o transformar porque se han creado muchas infraestructuras, o sea, mucho recurso marginado, que tiene no una fácil transformación, que tienes que hacer un proceso de cambio para dar una respuesta más comunitaria, porque hoy estamos aquí, y es lo que vamos a ver. Pero bueno, la mayor parte de la sociedad ha ido cambiando de lo que era un modelo institucional hacia un modelo que estaba basado en los servicios. Esto es cuando nacen las organizaciones de familiares o de profesionales vinculados con familiares. A veces son familiares y profesionales a la vez. Pero el gran cambio que hubo, las fechas son un poco más tardías que las de aquí en algunos países, en España también. El enfoque basado en los servicios se refiere a aquel que dijo, bueno, en vez de estos grandes espacios, como muchas camas en el mismo lugar, como falta de individualidad, falta de un programa de apoyo individual, hay que pasar a servicios, entonces servicios ocupacionales, servicios educativos en escuelas o cerca de ellas. Empezó el movimiento familiar en todos los países o las organizaciones sociales a hacer planteamientos de servicios específicos de tipo ocupacional, terapéutico, educativo, de distinto tipo, centros de día, se llama de muchas maneras, ¿no? Fue un avance porque era acercar un poco más a la comunidad, llevar alguna actividad más práctica, trabajar en grupo más pequeño. Pero este modelo se agota en su momento también. Se agota a final del siglo pasado. Y desde el final del siglo pasado estamos dando guerra con un enfoque comunitario y de apoyos, que es de lo que vamos a hablar al final de esta charla ahora, sistemas de apoyos, ya que nos referimos en qué consisten, ¿no? Hoy estamos hablando de comunidad y de apoyos porque estamos hablando de derechos y de la consideración de la persona con discapacidad no como alguien con menos derechos o con menos valor. No porque sea más difícil tiene menos valor. Lo que tienes que hacer es poner más recursos. Eso es la política pública de manera clara. Y los demás, pues saber la prioridad de los equipos, el tiempo de dedicación. Eso tienes que acomodarlo un poco a las necesidades. Pues estos son los tres momentos de avance, dicho de manera sintética. Lo pueden ver en ejemplos en esta primera planteamiento de cómo era lo institucional. Esa es una foto de... No he puesto, tengo de España alguna de cómo era también alguno de estos centros, porque los vemos en todos los sitios, en Argentina igual que en cualquier otro país, ¿no? Que aquí ya sabéis que hay muy buenos niveles culturales, una política muy entretenida, por no decir otra palabra. Quiero decir, con bandazos, con idas, venidas, subidas, bajadas. Pero ha habido preocupación siempre por estos temas, la ha habido, porque culturalmente hay preocupación y conocimiento. El problema es llevarlo a la práctica, Los argentinos a las manos, que decía el Borges, ¿no? De ponerse a hacer las cosas, quizás es uno de los elementos esenciales. Miren, esto institucional, que es como empezó el tema hace, pues en los años, a mitad del siglo pasado, en algunos países más adelantados a finales del 19, pero esto institucional en España fue muy fuerte, el modelo predominante en los 60, cuando yo empiezo a trabajar todavía, era el momento ya de cambio inicial, ya había inquietudes, pero 50, 60, 70, y todavía había este modelo institucional en que se hablaba de mis pacientes. Cuando hablabas de un chico o una mujer con discapacidad, los profesionales decían mis pacientes, porque estaban enfermos todos. La discapacidad no es una enfermedad, puede tener más prevalencia de enfermedades. Hay enfermedades que te generan discapacidad, pero la discapacidad en sí es una condición diferente, que presenta unas limitaciones que te dificultan la interacción social, la independencia, la comunicación u otros aspectos, ¿no? Entonces, bueno, lo institucional en este modelo, que era un modelo más bien médico, que planteaba la atención en ámbitos separados, que se planificaba un plan de cuidado sobre todo, el especialista era la clave, se atendía a necesidades o al control de los problemas de la persona, esos alejamientos fuera de la ciudad. Yo dirigí un centro de educación especial
que eran 200, para que vean el ejemplo, cuando empiezo trabajando, empecé en un aula ordinaria como maestro, soy maestro antes de psicólogo, en un aula ordinaria, luego pasé a un centro de educación especial, al director del centro, trabajé algunos años y director de un centro de 200 alumnos, 24 profesoras, sobre todo mujeres, 10 profesionales de talleres, 4 enfermeras, centro caracterizado de este tipo institucional, era, ¿no? Bueno, ese centro obedecía un poco a estos aspectos, sobre todo, ahí había aprendizajes, había cosas educativas ya que funcionaban, había buenos instrumentos, había buenos profesionales, porque les ha habido siempre dedicados a esta población, en todos los sitios ves buenos profesionales. Pero un modelo que ya había cosas que no entendías, y era que tenías allí mezcla de personas que debían estar y otras que no debían estar. Había algunos que estaban pues porque era hijo de prostituta y alcohólico y no le hacían caso en la familia y te lo mandaban para allá en la escuela. Otro daba un problema de comportamiento y la escuela se lo quitaba del medio. O sea, la escuela no toleraba al que era diferente por esa falta de valores, de comprensión y de actuación con el que es distinto. Entonces yo, en los 200 alumnos que tenía autistas, sordos, chicos con problemas sociales pero que no tenían una discapacidad en principio clara, y otras muchos con discapacidades variadas, ¿no? Bueno, esto eran los centros de educación especial en España en su momento. ¿Y qué ocurría? Que se repetía año tras año los mismos contenidos, a veces la misma maestra o profesional hacía lo mismo año tras año, con lo cual era, oye, no estás aquí solo para comodidad tuya, al final lo que tiene que decir usted es para comodidad tuya, porque el chico no va a repetir lo mismo, no, es que necesita aprenderlo de nuevo. La vagancia que también está en las explicaciones de poco compromiso de algunos profesionales, esa la encontraba yo al menos en el centro que estuve. Pero bueno, este modelo institucional, que básicamente busca el control del comportamiento, la curación, si se entiende como enfermedad, básicamente la calidad viene determinada por la práctica profesional y nivel de cuidados. Fijaros, este modelo es el único que no sabe, como hemos tenido la COVID todos hace poco, para la COVID es apropiado, o para el ébola, para el dengue, como empiece a picarnos a todos hoy, no porque no infecta, pero para la COVID es apropiado. ¿Por qué? Porque necesitas aislar a las personas para que no se contagien unos a otros. El que da las claves es un profesional de tipo médico o enfermería, muy fuerte, necesitas enfermería y auxiliares que estén ayudando a las personas, necesitas un modelo de control y de cuidados. Eso es correcto. Solo en esas situaciones puedes estar seguro que lo que haces es correcto, porque ahí los problemas que se pueden generar son grandes, ¿no? Pero bueno, hace tiempo ya que empezamos a hacer estas batallas de cambio hacia la integración o la desinstitucionalización. Una palabra, desinstitucionalización, que ahora en Europa está otra vez, yo creo que no lo han hecho bien, pero está en España, en Europa, hay unos recursos muy grandes, afortunadamente, en los últimos años, para favorecer la desinstitucionalización de la atención en nuestros colectivos, ¿no? El tema es correcto, lo que pasa es que poner el asunto en algo que asustas al que está en la institución. Tenía que haber apostado más por calidad de vida y bienestar, comunidad, tenía que haber utilizado otra palabra, pero bueno, se sigue utilizando en el momento actual, pero en su momento, esto fue cuando se empieza a decir, esos grandes centros no tienen sentido, no nos dan una respuesta adecuada, hay que hacer esos servicios más próximos a la comunidad, aulas especiales, viviendas protegidas, talleres, hay que hacer programas de habilidades de aprendizaje para la persona. El modelo ya no es un modelo médico, sino es un modelo de la psicología evolutiva o comportamental, la modificación de conducta, que dio claves importantes para el trabajo con el autismo inicialmente y para el trabajo con otra población, el reforzamiento, todas las estrategias, digamos, sobre todo las no aversivas, para trabajo con la población, ¿no? Bueno, eso es lo que inspiró un poco, no solo, pero lo que inspiró, o el desarrollo de la persona o la modificación de conducta. Y aquí la calidad ya no era el gran especialista, sino qué programas y qué objetivos realizas, ¿no? Qué programas tiene tu centro, con qué objetivos, en qué está incidiendo, pues en la sensoriomotor, en las competencias sociales, en la musicoterapia, en el deporte. Bueno, es correcto, estas cosas son correctas, pero todavía nos falta algo. El momento actual es este, es pertenencia